Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes. Good afternoon a todos. My name is Natasha Otero, and we're going to be doing a bilingual conversation, una conversación bilingüe. Yo soy la presidenta del Democratic Hispanic Caucus de Miami-Dade. Soy fundadora de Boricuas con Biden y recientemente me convertí en un committee woman por el Distrito 44 del Partido Demócrata de la Florida. Le doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando. Welcome to everybody. Gracias a todos los que se unen esta tarde en esta conversación sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y cómo esto afecta la comunidad venezolana en la nación acá americana, no solamente en Miami, en Florida, pero en todos los Estados Unidos. Thanks to all who are joining us in this bilingual conversation hosted by the Miami-Dade Dems and the Democratic Hispanic Caucus of Miami about the situation in Venezuela and how it affects our diaspora Venezuelan community in Miami. Habiendo terminado las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y siendo el tema venezolano tan importante, especialmente en el estado de la Florida, presentamos hoy este panel de invitados especiales y de thought leaders para conversar y entender un poco más la situación que enfrenta Venezuela y cómo el gobierno de Joe Biden va a ayudar a los venezolanos a salir de la profunda crisis política, social y humanitaria que enfrenta desde hace años, más de 2 décadas ya, ¿verdad? I am honored to be here among thought leaders of our Venezuelan community, as well as the Miami Dems Democratic Party. Gracias a todos por estar con nosotros. Bienvenidos. Quiero tomar un momentito para presentar a nuestros líderes de la comunidad que están con nosotros y serán parte de este conversatorio. Le doy la bienvenida a Delis Ferro, activista comunitaria y miembro del liderazgo de Venezolanos con Biden. Bienvenida, Delis. Le doy la bienvenida a María Puerta Riera, politóloga venezolana, profesora de estudios del U.S. Government en los Estados Unidos, investigadora y analista política. Bienvenida, María Isabel. Le doy la bienvenida a mi amigo Samuel Vilches Santiago, que también tenemos un apellido en común, activista venezolano estadounidense, reciente candidato a la Cámara de Representantes de la Florida y gerente de campaña de Florida for All y también con Alianza for Progress, todo en el centro de la Florida. Bienvenido, Sammy. Y por último, están con nosotros María Elena López, que es la Vice Chair de los Miami-Dade Dems, que nos estará también hablando sobre todos los esfuerzos de outreach que estaremos haciendo en el futuro, en el presente y en el futuro para nuestras comunidades latinas en Miami. Bienvenidos. Vamos a comenzar este conversatorio hablando sobre las más recientes elecciones, muy importante ponerlo así, las elecciones fraudulentas e ilegales realizadas en Venezuela y cómo estas afectarán los esfuerzos de Juan Guaidó y de la oposición venezolana en su búsqueda de libertad y democracia. Para eso quiero que Adelis comience el conversatorio y nos pueda hablar un poco sobre lo que ocurrió en Venezuela el pasado 6 de diciembre. Adelis. Muchísimas gracias, buenas tardes. Primero quiero darle las gracias a Miami-Dade Dems por permitirnos tener este foro donde podemos informar y hacer que la gente conozca más lo que de verdad sucede en Venezuela, porque increíblemente, a pesar de las redes sociales, a pesar de toda la información que está allá afuera, todavía hay mucha falta de información acerca del problema real que viven los venezolanos. Gracias, Natasha, por ayudarnos a ser la conductora de este foro. Y sé que hay muchos venezolanos que van a ver este video y que saben lo que sucedió, pero hay muchos hermanos latinoamericanos and many Americans that actually don't know what happened in Venezuela.
El 6 de diciembre, el régimen de Nicolás Maduro, la dictadura de Nicolás Maduro, organizó unas elecciones donde básicamente fueron solo ellos y un grupo de opositores que realmente no son opositores, que era un grupo de políticos que se aliaron al régimen para darle cierto barniz de legalidad a la elección y para elegir a la Asamblea Nacional, el Congreso de Venezuela. Ninguno de los opositores que forman parte de la coalición que lidera Juan Guaidó estuvo presente en estas elecciones. Por supuesto, el régimen ganó todos los curules en el Congreso. Ni siquiera le dieron puestos a estas personas que se habían aliado con ellos como oposición. E inmediatamente que ocurrieron las elecciones, el gobierno de los Estados Unidos, los gobiernos de la Comunidad Europea, gobiernos de Latinoamérica, todos rechazaron y desconocieron la legalidad de esas elecciones. Eso fue lo que pasó el 6 de diciembre. Ahora bien, ese grupo de personas que ganaron esa elección se van a juramentar como Asamblea Nacional en el Congreso de Venezuela en enero. Esa es la Asamblea Nacional que en este momento preside legalmente y oficialmente Juan Guaidó y que es la asamblea reconocida internacionalmente. I'm going to say it in English really quick. What happened on December 6th was that Nicolás Maduro regime organized a fraudulent and illegal elections for the Venezuelan Congress, which is called Asamblea Nacional. None of the official opposition, the opposition that is legally recognized by the whole world, actually more than 60 countries recognize Juan Guaidó as the actual opposition leader and the interim president of Venezuela right now, participate on these elections. And now nobody, internationally speaking, besides Russia, China, Iran, and I think North Korea, recognize these elections are legal and democratic. So we are in a situation which is really difficult right now. And a week after, the interim government of Juan Guaidó organized what is called Consulta Popular, que fue literalmente una consulta donde todos los venezolanos, incluso en otros países como Estados Unidos, donde estuvieses, porque se podía votar incluso a través de una aplicación en el teléfono o en la computadora, donde con tu cédula de identidad o tu pasaporte, que lo reconocía la aplicación enviándolo, podías votar, donde te preguntaban, había 3 preguntas, donde te preguntaban si tú querías que pedir ayuda de tipo político, de tipo humanitario, para resolver la situación que existe en Venezuela. Básicamente las 3 preguntas se referían más o menos a eso. So in the Consulta Popular, the interim government of Juan Guaidó asked the Venezuelans all over the world through a telephone application and the computer, and Telegram actually was also very huge on the consulta, about our opinion on the elections that just happened and if we wanted to ask for help, international help, to try to solve the situation that is actually killing Venezuelans every day and expelling and sending millions of Venezuelans out of the country looking for a better life. Ahora, ese es el contexto de todo lo que pasa en Venezuela en este momento, de lo que ha pasado con las elecciones. Obviamente podría estar horas hablando de la crisis humanitaria, de la crisis social, de la crisis política, pero como el tiempo es limitado y me gustaría que tuviésemos un contexto más académico, más de conocimiento de las leyes,
le voy a dar la palabra a María Isabel Puerta. Ella es una experta en este tema para que nos dé un contexto de cómo maneja, cómo son las políticas de los Estados Unidos ante situaciones como esta, porque incluso, y eso sí lo digo con absoluta certeza, muchos venezolanos realmente no saben cuál es la política americana ante situaciones como esta. Bienvenida, María Isabel. Buenas tardes. Gracias, Ade, y quería extender mi agradecimiento al Miami-Dade Democratic Party, Natasha, María Elena. Muy agradecida de estar aquí con ustedes y por la oportunidad de compartir reflexiones sobre un tema que nos interesa no solamente a los venezolanos, sino a todos los americanos de origen que tienen raíces latinoamericanas y que, por supuesto, nos interesa la democracia como forma de vida, que no es solo una amenaza para países como los nuestros, de donde venimos, sino que estamos viendo que es mucho más amplia esa amenaza, inclusive en países con una historia como la de Estados Unidos, que tiene una gran tradición eh, de ser una democracia sólida y que se ocupa de defender los derechos de aquellos más vulnerables, y pienso que esa es parte del rescate que debe hacer la administración Biden en relación a la política exterior y muy concretamente la agenda de una administración demócrata en relación a Venezuela. Ade creo que lo describió con mucho detalle. Los problemas que vive Venezuela, primero, ya son problemas estructurales. Estamos hablando de una erosión de la democracia hasta el punto de que lo que hubo el 6 de diciembre no puede ser considerado como una elección democrática. En todo caso, los venezolanos fueron llamados a participar en un simulacro con el propósito de darle legitimidad a un régimen que no es democrático, es un régimen autoritario. Entonces, por supuesto, para la administración Biden va a ser bastante difícil primero deshacer la política errática de la administración de Trump. Los daños ocasionados por esa política no son solamente el haber contribuido a la desconfianza en el sistema electoral venezolano, que ya de por sí tenía muchísimas deficiencias, sino que ha contribuido a profundizar las diferencias entre los miembros de la oposición venezolana, porque por supuesto hay un debate entre quienes apoyan al presidente Trump y quienes apoyan una nueva administración. Lo estamos viviendo, eso es un problema muy serio, pero que debemos confiar que una administración que busca rescatar la posición de liderazgo de los Estados Unidos en el mundo, pues va a procurar también organizar un discurso más coherente en relación a Venezuela, buscar que aliados regionales como Colombia, otros países, que están también sufriendo las consecuencias de la migración forzada que hay en Venezuela. La gente no sale de Venezuela porque no les guste su país. Salen forzados primero por la persecución política, segundo por la gravísima crisis que hay desde el punto de vista del acceso a los servicios públicos, y ahora además profundizado con los efectos de una pandemia que el gobierno de Nicolás Maduro ha sido incapaz de controlar. Entonces, todos estos aspectos van a ser parte de la iniciativa que seguramente vamos a ver por parte de la administración del presidente electo Joe Biden. Esa es la confianza que tenemos no solamente los venezolanos, sino en general los que estamos ocupados de entender a Latinoamérica y su proceso de deterioro democrático. I would just like to kind of summarize what I've just said. There is a political crisis in Venezuela. It's not new. It's a structural problem because we're just witnessing what the deterioration and erosion of democracy has cost a country that was once a showcase for democracy in Latin America. And it has just
come to the point that we are just talking about an authoritarian regime. There's no democracy left in Venezuela. The efforts by the opposition are basically to return to a competitive system where they can participate in free and fair elections. And that has not been possible since the last election that was in 2012, because if we count the 2013 election, that had numerous electoral irregularities. So when we talk about fraud, we're talking about a chain of issues that can be a series of irregularities like the one that we know happened in the past December 6th election. So what do we have now? We have, first of all, an incoming Biden administration that will have to redo their whole concept of foreign policy regarding Venezuela. They will have to undo the harm that the Trump administration has caused, not only in terms of delaying a possible agreement or court, but also damaging a very frail unity among Venezuelan opposition. So these are terrible consequences for those who are determined to work in hopes of a transition. But democracy right now is not possible without free and fair elections. And our hope is that a Biden administration will work towards that purpose. Muchísimas gracias a María Isabel. Y ahora nos gustaría presentar a Samuel Vilches Santiago para que nos dé la visión política de cuál es la política de Joe Biden. ¿Qué es lo que nos ha prometido y adelantado Joe Biden de que va a hacer y que puede hacer para con la verdad, porque ese es un problema grave que hemos tenido. Tenemos 4 años que nos han estado mintiendo y han estado utilizando nuestro dolor para provecho político, pero creo que Samuel puede hablar un poco mejor de todo esto. Correcto. Muchas gracias, Ade, muchas gracias a Miami-Dade por la invitación, al igual que a Natacha y a María Elena por organizar este evento. Yo creo que el tema de Venezuela es sumamente importante para la política aquí en la Florida y en los Estados Unidos en términos de materias internacionales. Yo creo que lo que mencionaba Ade es totalmente correcto. En los últimos 4 años, la administración Trump ha utilizado el tema de Venezuela de una manera netamente política. Es decir, que el presidente y su administración y los funcionarios de su administración hablaban acerca de Venezuela no porque necesariamente tenían un plan claro y estratégico para sacar a Maduro y para traer democracia a Venezuela, sino porque sabían que en las encuestas hablar del tema de Venezuela no solo los ayudaba con los votantes venezolanos americanos, sino también con distintos grupos como los cubanos, los nicaragüenses y los colombianos, particularmente en la Florida. Y lo que eso llevó, de alguna forma u otra, es a crear una esperanza falsa en la mente de muchos venezolanos. Y sin lugar a dudas, ayuda a desunir a la oposición venezolana. ¿Qué ocurre? Que en el momento, a eso del el comienzo del 2019, el presidente Trump dijo que estaban todas las cartas sobre la mesa en el caso de Venezuela. Y esto mucha gente entendió que existía la posibilidad de una intervención militar para terminar con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué ocurre? Que la oposición se divide entre aquellos que quieren la intervención militar y aquellos que no necesariamente la ven factible. Y termina creando todo un problema porque el gobierno venezolano, en estos momentos el régimen de Maduro, es tan fuerte que si no tiene una oposición unida en su contra, puede hacer y deshacer con lo que le dé la gana. No solo eso, sino que también al presidente Trump decir que esta intervención militar era una posibilidad, la coalición internacional que estaba a favor del gobierno de Guaidó y todavía continúa a favor del gobierno de Guaidó, también se desune.
particularmente la comunidad europea, que está en contra de cualquier tipo de intervención militar, porque hemos visto las consecuencias de intervenciones militares en otros países y también a lo largo y ancho de Latinoamérica, sale totalmente en contra de esto, y lo que termina ocurriendo es que se fragmenta la posición de los países a nivel internacional. No solo eso, sino que mientras la administración Trump hablaba de intervención militar, la realidad era que el presidente Trump prefería escuchar a Putin y a los aliados de Maduro que a la comunidad de inteligencia americana. Es decir, en vez de escuchar lo que decía la CIA, él escuchaba lo que decía Putin, lo que llevó a varias decisiones incorrectas en el caso de cómo abordar el tema de Venezuela. Y el otro punto importante es que los aliados de los Estados Unidos en toda Latinoamérica no confiaban en la administración de Trump por lo que Trump había hecho en otros países como en Siria, donde inicialmente dijo que iba a apoyar a los rebeldes y luego, cuando se complicó la situación, dijo que ya no, y retiró su apoyo. Y esto particularmente fue importante en el caso de Colombia y en el caso de Brasil, que ambos presidentes son presidentes de centro derecha y que de alguna forma u otra ideológicamente están alineados con Trump, pero estaban totalmente en contra de una intervención militar. Ahora, pasa el tiempo, pasa el 2019, llega el 2020, año electoral, y salen los funcionarios que están a cargo de la política en términos de Venezuela por parte de la administración Trump, y dice que la intervención militar era un realismo mágico. Es decir, que en realidad todas las cartas no estuvieron nunca sobre la mesa. Se estaba utilizando como tema político, y como ya estábamos en un año electoral, que el presidente Trump sabía que algunos grupos, particularmente anglosajones de clase trabajadora en estados claves como Wisconsin, Michigan y Pensilvania, no estaban a favor de una intervención militar en el medio de una crisis económica, ahora sí salen a llamarlo realismo mágico. Y queda todo el tema de la coalición internacional y del trabajo por Venezuela al aire. Y llegamos al punto donde en realidad nadie confía que los Estados Unidos, particularmente la administración Trump, pueda llevar a cabo o pueda liderar una coalición internacional en Venezuela. Ahora, llega el presidente Biden y va a ser un tema sumamente complicado, porque la realidad es que los Estados Unidos políticamente no tiene la capacidad, ni es algo popular, una intervención militar. Al de alguna forma, este elemento no estar sobre la mesa, se tiene que pensar acerca de la negociación. Y vimos algunos artículos esta semana en Bloomberg que hablaban de que se espera la realización de una negociación liderada por los Estados Unidos para lograr el punto que quiere la oposición venezolana, que es elecciones libres, justas y verificables. Y la realidad es que cuando en Venezuela hayan unas elecciones reales, sin fraude, no hay forma de que el régimen de Maduro pueda quedar en el poder, porque el 90% de los venezolanos está en contra. Ahora, va a ser un poco complicado porque ahora Joe Biden, que va a entrar a la presidencia el próximo mes, va a tener que de alguna forma u otra reconfigurar la política americana sobre el tema de Venezuela para poder volver a estar en una posición para liderar la coalición internacional. I'm going to say it in English real quick. So basically, there's been a few problems with the way the Trump administration has handled the Venezuela issue at the international level. One of them, in 2019, he basically said that, that all options were on the table, meaning that military intervention was possible, and that ended up dividing the Venezuelan opposition, which Maria Isabel was saying, some in favor of intervention, some not against intervention. Then in 2020, electoral year, he knew military intervention in the middle of an economic crisis was not popular. So he came out, his officials came out and said, that's magical realism. So in reality, it was never on the table. That's one. Second issue, he rather listened to Putin and his Russian agents than the American intelligence community. So he has made, the Trump administration has taken
has made a lot of mistakes in regards to how they handle Venezuela because they've been listening to Maduro's #1 allies, the Russians. So that's the second issue. And then the third issue is that given Trump's history or his record when it comes to foreign affairs, our allies in particularly Latin America and particularly Colombia and Brazil never trusted the Trump administration in regards to carrying out a military intervention or helping the Venezuelan opposition carry out some form of a regime change. So what ends up happening is right now, the US position on the issue at the international level is very weak. And Joe Biden, President-elect Joe Biden, will come in next month in a very interesting scenario because, again, in the middle of a pandemic, military intervention is not very popular. And even Venezuelans disagree as to whether or not this is feasible. So that option is no longer on the table. The other option on the table is negotiations. And basically, we've been hearing from different news sources, including Bloomberg, that have been saying that this is going to be the approach that Joe Biden administration will take. He will carry out negotiations with the Maduro regime to get to what the opposition wants, which is real, democratic, and fair elections that can be verified. And the reality is, whenever Venezuela has real elections, Maduro will get kicked out because 90% of Venezuelans are against him and are against his entire governing party. So at the end of the day, it's very tricky right now, but I do think we're going to see a change in course in regards to how America plays a role at the international level when it comes to Venezuela. Thank you so much, Samuel. María, hablando de este punto que habla Samuel de lo que salió en Bloomberg, del artículo de Bloomberg, ¿cuál es la realidad en cuanto a política internacional de los Estados Unidos? ¿Qué podemos esperar como políticas, como el Congreso, el presidente, más allá de una inclinación hacia un lado o hacia el otro? Bueno, creo que los Estados Unidos, y en este caso voy a hablar así en términos de política de Estado, el liderazgo de los Estados Unidos ha sido siempre un activo por la democracia estadounidense. Ese es su capital. Entonces, la superioridad moral de los Estados Unidos viene de su tradición democrática. ¿Qué es lo que pasa? Para Biden, para una administración Biden va a ser importante rescatar el liderazgo global que se fue perdiendo, no solamente por vamos a decir, los intereses del presidente Trump, sino por su agenda de política exterior. Entonces, para una administración Biden va a ser clave el rescate de ese liderazgo global y eso tendrá que estar anclado en el fortalecimiento de un discurso que motive vamos a decir, al escenario mundial que está escéptico de ese liderazgo, que lo que hay tras de eso es una reconciliación con los valores y los principios fundamentales de la democracia, sobre todo de la democracia americana. Entonces, para Biden eso va a ser bien cuesta arriba, porque hay países que son clave en esta dinámica internacional que van a continuar escépticos no por Biden, sino por el daño que se ha ocasionado a la democracia en los Estados Unidos. Lo estamos viendo con una serie de casos en cortes y todo este proceso judicial que sabemos cuál es el trasfondo, pero que a los ojos de quienes no saben de los detalles y de las características muy particulares de este sistema, piensan que la democracia en los Estados Unidos está en peligro. Entonces, ¿cómo puede una administración abogar por la democracia en otros países cuando su propia democracia está herida? Entonces, para Biden primero, lo importante va a ser reconstruir la percepción, dar confianza a lo interno para poder utilizar esa autoridad moral, más que superioridad, es autoridad moral, y entonces promover, por ejemplo,
acuerdos multilaterales donde Colombia participe. Veo difícil Brasil, pero en todo caso Biden hará el esfuerzo porque no sea una iniciativa de Estados Unidos, porque sea una iniciativa regional la que genere un mensaje lo suficientemente fuerte como para que se vea que es presión hacia Venezuela, y yo diría que tienen que buscar también presionar a Cuba para que ese esfuerzo tenga resultado. Y yo creo que una administración Biden, con la gente que está allí, que sabe de política latinoamericana, eso va a ser más factible que estemos esperando acciones muy agresivas que ofrezcan una intervención, como dijo Samuel, o que estén promoviendo salidas no democráticas. Yo dificulto que una administración Biden se vaya a mostrar favorable a ese tipo de decisiones. Entonces, para mí pasa por una reconstrucción de esa imagen de liderazgo demócrata global, buscar cierto fortalecimiento a lo interno para entonces después verdaderamente comprometerse, y yo sí lo creo. Yo creo que una administración Biden va a hacer todo lo posible para atender el caso venezolano, porque es una catástrofe a nivel regional y es una catástrofe humanitaria. Entonces yo sí tengo confianza. Tan catástrofe es que una de los puntos de honor de su política internacional cuando estaba en campaña es otorgarle TPS a los venezolanos en sus primeros 100 días de gobierno. Y eso es algo que quizás muchas personas no entienden la importancia y el peso que tiene eso con cientos de miles de venezolanos que aún no tienen su situación legal solucionada en este país. No sé qué piensas de eso, María. Fíjate que eso es importantísimo, porque eso además estaría en sintonía con la política de Estado de los Estados Unidos hacia otros países que han pasado por catástrofes naturales, situaciones de grave crisis política, y ha habido una política migratoria basada en la sensibilidad, basada en el respeto por los derechos humanos, que eso va a ser importantísimo dentro de toda esta reforma que vamos a ver del sistema migratorio en los Estados Unidos, que tiene que venir. Eso va a ser muy importante, el contenido humano. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad, no solamente para modificar la percepción pública que hay sobre el sistema migratorio de los Estados Unidos, que es uno de los problemas más graves de este país. La misma opinión pública rechaza la manera como se ha venido manejando en los últimos 4 años la política migratoria, sobre todo hacia latinoamericanos, centroamericanos, pero también creo que va a ser una demostración de que para esta administración es importante el problema venezolano, no solamente para los venezolanos que están en Venezuela, sino para aquellos que estamos acá, y sobre todo para aquellos que están en una situación vulnerable, aquellos que no pueden regresar a Venezuela, que están en un limbo migratorio, que tienen también que tienen un contexto de lucha distinto al de muchos otros que han venido a este país. Entonces, a mí me parece importante porque va a dar muestras de que el tema migratorio no va a ser solo para ciertos grupos, sino que va a ser una política de esta administración, y eso también va a ser importante. Antes de darle la palabra a Samuel, me gustaría leer un pedacito de lo que dice Bloomberg en su artículo que ha sido tan comentado, y lo voy a leer en inglés. The Biden team had no comment, but a transition official said the Biden administration will stand with the Venezuelan people and their call for a restoration of democracy. The U.S. will seek to rebuild multilateral pressure on Maduro, call for the release of political prisoners, and implement sanctions against officials guilty of corruption and human rights abuses. The official said, and I quote. Now, Samuel, hablando de esto, yo quiero hablar un poquito de las sanciones antes de que nos acerquemos al final de esta conversación, porque vamos a hablar del elefante del gran elefante en el cuarto. ¿Qué beneficio, además de las sanciones personales, las cuales estoy segura que todos, absolutamente todos los venezolanos latinoamericanos
y americanos que sepan de esta historia y que sean personas amantes de la democracia apoyan, ¿qué beneficio han traído al pueblo venezolano, a la familia que todos nosotros tenemos allá en Venezuela aún, las sanciones que ha dictado Trump de manera general? Además, y quiero hablar de esto específicamente y quiero que la toques, la sanción cuando eliminaron los vuelos, que incluso a Cuba todavía hay vuelos directos, ¿cómo afecta a la petición de asilo de los venezolanos en este país? El tema de las sanciones es sumamente importante. Yo creo que lo más importante es que las sanciones comienzan en la administración Obama. Las primeras sanciones con targets específicos del gobierno de los Estados Unidos hacia el régimen de Maduro comenzaron en la administración Obama-Biden. Es decir, que esto que estabas mencionando de las sanciones y de que la administración de Biden estará 100% a favor de la lucha de los venezolanos por una Venezuela democrática, es no solamente de la boca para afuera, sino que las acciones están ahí, nos demuestran que esa será la realidad comenzando el mismo 20 de enero con la nueva administración. En términos de las sanciones de la manera que se han implementado en la administración Trump, lo que nosotros hemos visto a lo largo de la historia de las sanciones como mecanismo de política pública internacional por parte de los Estados Unidos es que si las sanciones no son específicas para individuos que están violando los derechos humanos, que están siendo acusados de corrupción y prácticamente que mantienen a una dictadura tan vil como la de Nicolás Maduro, estas sanciones en realidad no funcionan. Lo hemos visto en el caso de Cuba, donde el gobierno de los Estados Unidos implementó sanciones a todo el pueblo cubano y todavía 60 años después estamos esperando que cambie el régimen de Cuba y no ha cambiado. En el caso de Venezuela, lo que tienen que buscar las sanciones es presionar lo más posible para poder llevar a Maduro a una posición de que se tiene que ir sí o sí. Y la realidad es que las sanciones en este momento, como han sido implementadas por la administración Trump, no están haciendo eso, sino lo que han logrado es que Maduro de alguna forma u otra pueda volver a respirar al tener el poquito poder que tiene y los fondos públicos, y utilizar estos fondos públicos para manipular al pueblo pobre, a la clase trabajadora, con una caja de comida, con gasolina, que en Venezuela ya no hay ni siquiera gasolina, y luego salir a decir que la razón por la cual Venezuela está como está es por las sanciones de la administración Trump. Así que de la forma en que han sido implementadas, lo que se llama un blanket implementation que cubre a todo el país, lo que ha terminado pasando es que las sanciones le han dado oxígeno al régimen de Maduro. Y hablamos acerca de la autoridad moral, sale el régimen de Maduro y convierte el tema acerca de un debate entre el socialismo y el capitalismo, el imperialismo y la soberanía, que ese siempre ha sido el campo de juego donde el chavismo ha querido estar. Ese fue el campo de juego donde Chávez llegó al poder y donde Chávez ganaba. Y eso es lo que Trump le ha permitido hacer a Maduro a través de las sanciones, de la forma en que ha sido implementada. Ahora, obviamente, todas las sanciones que se han implementado en los últimos 4 años no han sido blanket sanctions, sino algunas han sido específicas, pero en su mayoría la consecuencia no ha sido muy positiva, que digamos. Y lo otro es que para que las sanciones funcionen, necesitan venir de una coalición internacional, porque de nada vale de que los Estados Unidos sancione a un funcionario del régimen y luego otro país o los aliados puedan seguir haciendo negocios con ese funcionario sin ningún tipo de consecuencia. Otro punto, en el tema que hablábamos del TPS, no es solo el TPS, sino también es que la mayoría de los venezolanos están solicitando asilo político. Y la administración Trump ha puesto un límite en la cantidad de asilos políticos que pueden ser aceptados o aprobados en un año específico. Durante esta administración han sido 15,000 asilos. Tenemos muchos venezolanos que han esperado 3, 4, 5 años solo por una entrevista. Y es gracias a ese límite de 15,000 asilos al año. No existe la capacidad
para que las oficinas de inmigración puedan catalogar y revisar todos estos casos en el tiempo, porque así lo ha determinado la administración, que los asilos políticos no son una prioridad. Y lo mismo lo vemos en la frontera de México, que en vez de las personas, como se hacía antes, que solicitaban asilo político en la frontera, se le permitía entrar y continuar su proceso de asilo dentro de los Estados Unidos. A estas personas se le están diciendo que tienen que esperar en la zona fronteriza en México y lo que por meses, 2, 3, 4 meses, y lo que ha llevado esto es a más violaciones de los derechos humanos, violaciones físicas en contra de mujeres, muchas venezolanas, y en realidad una situación de crisis que ha sido creada por las políticas públicas de esta administración. ¿Qué va a hacer Biden en ese punto? Ya dijo que se va a aumentar ese límite de 15,000 a 100,000 al año, es decir, 85,000 personas más se le va a poder aprobar su asilo cada año en la administración de Biden, y esto no necesita a la aprobación del Congreso, sino que a través de una orden ejecutiva esto se puede hacer porque está estipulado dentro de la ley. Así que no solo el TPS, sino de la forma en que se reconfigurará el sistema migratorio aquí en los Estados Unidos, va a terminar ayudando a los venezolanos, incluso aquellos que no soliciten el TPS. And actually, I want to say this in English. Actually, what Samuel just said about the TPS and the asylum request for many people, including, of course, many Venezuelans, is not only a humanitarian step toward helping people, but every single person that gets legal documents in this country gets into the system, pay taxes, works. I mean, everything actually that helps the US. We are not asking as Venezuelans and as refugees, because that's what many Venezuelans are right now. We are not asking for the possibility just to stay here. We want to work. We want to be legal. We want to pay taxes. And many of us want to go back to Venezuela once everything is solved. But because, as Maria said, we are not leaving Venezuela. Many of us are not leaving Venezuela. The refugees are not walking out of Venezuela literally to other countries because they want to leave their country. It's because there are no choice. There are no medicines. There are not the infrastructure of healthcare, work. There is nothing there, nothing. So it is the humanitarian crisis that we are living in is something just probably we don't have the violence that you see in Syria or in the Middle East, but socially speaking and humanitarian speaking is as bad as there. You just have to walk in a hospital, a house for elders, like I lost the word, casa para enfermos y para personas mayores, y pueden ver la desgracia que se vive en Venezuela. En Venezuela hay una dicotomía, y eso quiero que lo sepan nuestros hermanos latinoamericanos, donde se ven automercados y sitios llenos de productos importados que se pueden pagar en dólares en este momento, como si no hubiese ninguna escasez. El grupo de personas que pueden acceder a comprar esos productos o abastecerse de esas cosas básicas es menos del 5% de la población de Venezuela. En Venezuela, como dijo Samuel, no hay gasolina. En Venezuela la luz y el agua fallan a diario. Hoy, de hecho, mi mamá en su casa tuvo más de 12 horas sin electricidad. Y es que el tema de Venezuela es muy interesante porque cuando tú comienzas a explicar lo que ha pasado en los últimos 21 años del régimen chavista, la mayoría de la gente piensa que uno está exagerando, pero no, es la realidad.
un país que era exportador y productor de gasolina, el día de hoy tiene líneas, colas de gente buscando gasolina y tiene que esperar 4 o 5 horas en una cola solo porque el gobierno decidió darle las riendas de las oficinas de la empresa petrolera a gente que era incapaz. Y no solo ocurre con la gasolina, ocurre con la medicina, ocurre con la electricidad, ocurre con el agua, ocurre con las viviendas, ocurre con todo. Y estos problemas estaban allí antes de que comenzaran las sanciones. Y estaban allí antes de que llegara Trump y antes de que llegara Biden. La realidad es que cuando nosotros hablamos del tema de Venezuela, no estamos exagerando. Los venezolanos ganan $1, $2, $3 al mes. Y con eso se supone que ellos puedan costearse su vida. No hay, o sea, no existe nada. Nosotros le tuvimos ayer que enviar a mi abuela $15 para que pudiera comprar agua. Es así. Porque no hay agua. Es así. Y esto es algo diario, pero el punto es que cuando nosotros los venezolanos hablamos de Venezuela, no estamos exagerando. Exactamente, es así. Ahora, ya que estamos wrapping up, María, ¿cuál debería ser, a tu manera de ver las cosas, la posición de los venezolanos que estamos en Estados Unidos ante esta nueva administración Biden? ¿Cuáles deberían ser nuestras expectativas reales? Primero, creo que es importante que ellos escuchen a la oposición democrática. Es importante que hayan canales de comunicación que sabemos que en este momento no son factibles porque, bueno, estamos en una transición, todavía está la administración Trump, entonces hay que esperar que tome posesión el presidente Biden y esos canales de comunicación tienen que abrirse, tienen que preservarse y sobre todo hay que entender que esta tiene que ser una iniciativa bipartidista. No es el Partido Demócrata, no es el Partido Republicano, son los dos partidos más importantes de este país quienes están, ambos lo sabemos, interesados en una solución pacífica y democrática para Venezuela. Y creo que nosotros como parte de esta comunidad lo que tenemos que apostar es a que esto sea una salida pacífica y democrática, que esa tiene que ser nuestra bandera, que sea producto de conversaciones con distintos actores, eso es otro tema. Lo importante es que nosotros queremos una salida pacífica para Venezuela y sabemos que en esta administración hay un compromiso en relación a eso y por supuesto atender las necesidades de producto de la catástrofe humanitaria creo que también es importante. Bueno, oh my God, gracias María Isabel, gracias Adeli, gracias Samuel por esta conversación que hemos tenido tan interesante. Hemos tenido gente que ha estado con nosotros aquí en el Facebook Live durante todos estos últimos 50 minutos. Yo sé, we know how difficult it must be. It's 2 decades of this kind of government, of eroding democratic, of this government eroding the democracy of Venezuela. And it needs to be, it's going to take time and it's going to take a lot of work to bring back Venezuela to what it was and what it can be into the future. And I know our brothers, Latinos, Venezolanos that are here in Florida make a huge difference on that kind of messaging, just like we had today. So I just want to make sure that we introduce the Miami-Dade Dems, María Elena Lopez. María Elena is the vice chair of the Miami-Dade Dems. And one of the things that she can talk to regarding, the not similarities, because there's nothing similar about, there is the Venezuelan, the Cubans, but she is a Cuban that has been in the United States or was born in the United States. But there are similarities of this horrible eroding of democracy in both of these very successful nations and countries that are now under this kind of government. María Elena, gracias por estar con nosotros. María Elena es la vice chair del Miami-Dade Dems. Ella ha estado haciendo outreach en la comunidad
latina y creo que es una cosa muy importante que discutamos con ella cuáles son los pasos futuros que vemos que los Miami-Dade Dems van a estar haciendo con nuestras comunidades y cómo mejor llevar ese poder electoral que tenemos en Miami-Dade hacia el futuro con un mensaje de unión. María Elena. Muchas gracias, Natasha, y a todos en este panel. De verdad que ha sido muy instructivo para mí en muchas cosas. Como la vicepresidenta del partido y acabo de ser reelegida, una de mis misiones para los próximos 2 años va a ser más enfoque en la comunidad latina. Y la razón es que hemos visto que en los últimos 3 años que Trump estuvo haciendo campaña, que es básicamente lo que, mientras que el Partido Demócrata sin candidato, como es obvio porque no había candidato, no había estado haciendo campaña, el mensaje de que lo que representa el Partido Demócrata se ha completamente se ha corrompido. Y es muy importante para mí. Yo nací en Cuba, vine en el año 60, así que para mí fui republicana, me cambié a demócrata hace 10 años porque yo no encontraba que el Partido Republicano me representaba. Y para mí eso es muy importante, de que nuestra misión en estos próximos, en estos meses, o sea, inmediatamente, es de explicarle a todo latinoamericano lo que en sí, lo que el Partido Demócrata representa y lo que su voto representa. Es muy triste cuando vemos personas que votan contra sus intereses, como hicieron apoyando a Trump, porque le parecían, no, porque él es fuerte, él va a dominar a todo el mundo. Y al mismo tiempo es la persona que más ha destruido el sentido de moral, de humanidad, de lo que representaba ser. En una parte, mi mamá siempre decía el americano es bondadoso, es generoso, siempre cree, nunca miente. O sea, tome su palabra, su palabra es su dinero, ¿verdad? Y eso hemos visto que eso ha sido completamente deshecho. Y para nosotros en esta comunidad, que somos una comunidad de inmigrantes, es muy importante. Y no podemos dejar de darnos cuenta que todo inmigrante que entra aquí nos afecta en una forma u otra. Nos afecta porque necesita servicios, puede ser, nos afecta porque contribuye en trabajo que necesitamos. Entonces, es muy importante que nosotros tomamos en cuenta y eduquemos a los inmigrantes para que entiendan en sí cómo es el proceso electoral y cuál en sí son el partido, lo que representa sus intereses. Desgraciadamente, yo creo que es un trabajo que va a ser fuerte y que va a ser largo, porque hemos perdido mucho campo en eso. Se ha visto con la mayoría de los latinos que se registran sin ninguna afiliación de partido, porque no piensan que ninguno de los partidos me representan, o no importa, es la misma cosa, yo no quiero involucrarme en política. Y una cosa que yo siempre digo, cada vez que me dicen, no, a mí no me interesa la política. Digo, bueno, entonces no le interesa el agua que usted toma, no le interesa la calle que usted maneja, no le interesa el colegio con donde va sus hijos, porque todo eso es política. Y nosotros, como el partido local, nos hemos comprometido de tratar de seguir mejorando nuestra comunidad, de seguir abogando para TPS, que es tan importante para nuestra comunidad. Yo conozco a muchas familias venezolanas que se están yendo de aquí porque no tienen trabajo por la pandemia, y están dejando su proceso de asilo en mitad de camino, porque dicen, porque nos estamos muriendo de hambre, ¿qué hacemos? No vemos el futuro, o sea, no sabemos cuándo vamos a tener trabajo. Y eso a mí me parte el alma, porque es la desesperación que la administración que tenemos en este momento ha creado, y que nosotros en nuestra comunidad, y yo especialmente siendo cubana, que este país me abrió las puertas, que le dio la oportunidad a mis padres de rehacer sus vidas, como ahora yo no voy a dejar que esas mismas oportunidades se lo dé a otras comunidades que lo necesitan.
Así que ese es mi compromiso personal con la comunidad venezolana, con todas las comunidades latinas. Y le quiero decir que cualquier cosa, por favor se comuniquen conmigo. Mi correo es firstvicechair@miamidadedems.org. Yo contesto mi correo. Natasha sabe que no, nos hablamos a las 12 de la noche, cuando somos sonámbula, pero aquí ese es mi compromiso, que tenemos que todos unirnos para poder hacer nuestra comunidad mejor y ayudar a todos los inmigrantes y explicarle a las personas que no entienden. In English, quickly, it's more addressed to our Anglo community that maybe doesn't understand the issues in Latin America. And for many years, Latin America has been like the poor neighbor of the United States. Nobody gives a damn about Latin America. It's not important enough. It doesn't do anything. It is a powerhouse. It's a powerhouse economic-wise. It's a powerhouse in intellectual. It has so many resources that we have never taken into consideration. And that is, I think, one of the reasons we are where we are in terms of our relations with our countries and where the countries are. So it is up to it. It is not a matter of invading, and it's not a matter of going to war, because I think each country has to decide their future. But it's a matter of giving the resources and not punishing people for the mistakes of others. I, for one, as a Cuban American, I'm appalled that my fellow Cuban Americans still support the embargo when it is hurting a third generation of Cubans that never chose Castro. They were just born there. You know, it's not their fault. And for me, that is very important. I think that's something that we as the Democratic Party in Miami-Dade are trying to outreach to all the communities and make sure that, you know, everybody understands that our goal is to make our community better and to understand them, and to make sure that when we message each community, it is to that community. We are not, as you know, the American media, it's like we're Hispanic or we're Latinos. I am sorry, but it's the same thing as Europeans. You do not talk to a German the way you talk to a French and the way you talk to Italian. You cannot talk to a Venezuelan the way you talk to a Cuban, a Nicaraguan, an Argentine, just because we speak Spanish. Because we have different heritages, different experiences, and different backgrounds. And that is something that we need to address and hopefully, you know, learn from our mistakes and go on to the future. Thank you. Well, thank you so much, María Elena. Gracias, gracias, gracias. Las sonámbulas, las que nos llamamos a las 2:30 de la noche preocupándonos de todo lo que está ocurriendo en las elecciones en Florida. Pero yo creo que estas elecciones, si algo nos enseñó para bien y para, o sea, lo bueno que trajeron estas elecciones y lo que pasó en la Florida fue un entendimiento que el mensaje de nosotros los demócratas con los latinos no puede ser cookie cutter, y tenemos que estar seguros. Acaban de tocar en la puerta, empiezan todos mis perros. Bueno, tomo yo un poquito mientras Natasha resuelve allá. Yo quería agradecerle a Miami Dems, a María, a Natasha, a una persona muy especial que es Sammy, que detrás del escenario preparó todo esto. Hay mucho que decir acerca de la solución de la situación venezolana y de la solución para los venezolanos, pero creo que sea lo que sea que vayamos a hacer, y no solo para Venezuela allá, sino para los venezolanos que estamos aquí, pasa por trabajar juntos, por apoyarnos, por conocernos, por entendernos. María lo dijo muy claramente, tú no le puedes hablar igual a un argentino que le hablas a un venezolano, que le hablas a un cubano, que le hablas a un puertorriqueño, que le hablas a un colombiano. Pero tenemos una cosa en común. Todos amamos la democracia, amamos la libertad y amamos los valores que eso significa. Te cedo la palabra, Natasha, que ya vi que ya te
Después de todo. No, les quiero dar las gracias. Esto ha sido un conversatorio increíble y espero que podamos repetirlo con los Miami-Dade Dems, con el Hispanic Caucus, que podamos, estos conversatorios de latinoamericanos y de los grupos de nosotros aquí en Miami-Dade, que se repitan y que uno de ellos sea con todos nosotros unidos para poder nosotros hablar sobre cómo queremos que nos hablen los demócratas, cómo quieren que nos eduquen los demócratas sobre los issues que están ocurriendo en nuestras comunidades. De nuevo, les doy muchas gracias a Delis, a Samuel, Marisabel, María Elena por estar con nosotros. Esto ha sido un gran conversatorio. Thank you so much to the Miami-Dade Dems for hosting us and doing this Facebook Live. And thank you so much Venezuelan community thought leaders that have been on this conversation, and to Maria Elena Lopez from the Miami-Dade's first vice chairs. Good afternoon to everyone, and thank you so much. Have a wonderful day and happy holidays. Feliz Navidad. Un beso. Happy holidays to all.